Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Arrieta, profesor del curso de análisis costo-beneficio en riesgos de desastres, en reducción de riesgos de desastres. Un curso organizado por la Universidad Internacional de la Florida. Y empecé diciéndoles buenas noches, un poco tomando los conceptos que aprendieron en la unidad anterior, porque es muy probable que sea de noche. Sabemos por experiencia que la mayoría de cursos, de estudiantes que toman cursos online, visualizan los cursos en la noche, al final del día. Así que es muy probable, yo diría un 70-80% de probabilidad de que sea de noche en este momento y que estén empezando el curso. Espero que no se duerman, espero que se concentren y que aprendan, porque esta unidad es muy importante. Y si es de día, no esperen a la noche, empiecen hoy mismo. ¿Okay? Hoy día vamos a ver esta integración del análisis costo-beneficio con la reducción de riesgos de desastre. ¿Okay? Así que vamos a evaluar diferentes metodologías y diferentes casos. Sin mayor introducción, entonces empecemos el curso de hoy. Hay tres áreas importantes que serán cubiertas en esta unidad. En primer lugar, la incertidumbre en el análisis de costo-beneficio, principalmente cuando se aplica a reducción de riesgo de desastre. En segundo lugar, cómo se implementa el análisis costo-beneficio en el caso de reducción de riesgos de desastres. Y finalmente vamos a revisar aplicaciones del análisis costo-beneficios. Los objetivos de aprendizaje son fundamentalmente dos. Primero, identificar los factores a considerar cuando aplicamos el análisis de costo-beneficio al tema de reducción de riesgos de desastre. Y luego, vamos a determinar cómo se trabaja con bienes públicos y con bienes privados, siempre en el marco del análisis de costo-beneficios. Entonces, el análisis costo-beneficio puede estimar los costos y beneficios de proyectos en el caso de desastres naturales y actividades de prevención contra riesgos de desastre, que es algo que cubrimos en unidades anteriores. Sin embargo, como cualquier metodología, siempre hay desafíos. Y principalmente es que el análisis costo-beneficio usualmente y técnicamente requiere muchos datos y mucha información para, digamos, una estimación precisa de los costos y beneficios en el futuro y en una determinada ubicación geográfica. Sin embargo, en muchos casos es posible utilizar el análisis costo-beneficio con menos información y en forma menos rigurosa, sobre todo cuando se toman decisiones rápidas y que siguen siendo útiles. El análisis costo-beneficio puede ser parte de este proceso participativo estructurado que hemos hablado anteriormente, en donde lo más importante, más que calcular costos y beneficios, es tener una estructura mental en el proceso de decisiones que pueda sistemáticamente, por lo menos, identificar los principales costos y los principales beneficios de un proyecto en el caso de gestión de riesgos de desastres. Es decir, en muchos casos no será posible estimar el valor monetario del costo, digamos, con mayor rigurosidad, pero si utilizamos la estructura, digamos, de decisión del análisis costo-beneficio, podremos por lo menos identificar estas líneas de costos o líneas de beneficios. Entonces, en general, un análisis costo-beneficio cuantitativo podría no ser apropiado en estos casos, en la medida que se cuenta con datos o información precisa. Sin embargo, llevar a cabo el proceso, aún con información limitada, añade valor a la toma de decisiones, en la manera en que identificamos estos costos y beneficios sin necesariamente cuantificarlos, ¿no? En muchos casos se pasa por alto algunos costos, por ejemplo, en el caso de costos económicos,
No se considera, por ejemplo, el trabajo voluntariado de personas en la recuperación de desastres. El trabajo de voluntarios se toma como si fuera gratuito, pero en realidad debería considerarse el valor económico de ellos, sin necesidad de calcular el costo que implica el trabajo voluntario. Es importante identificar que ese costo está presente y por lo menos incorporarlo cuando se toma la decisión. Consideremos ahora algunos puntos que son claves cuando se trabaja con análisis costo-beneficio en el caso particular de reducción de riesgos de desastres. Comparación de otros tipos de análisis en otras industrias, en otros sectores, en otras circunstancias. En el caso de reducción de riesgo de desastre, la incertidumbre juega un papel preponderante. Y sabemos que en el tema de desastres, la incertidumbre se refiere no solo a la intensidad del desastre, sino a la frecuencia de ocurrencia de este peligro. Entonces, necesariamente por la naturaleza de los desastres, es importante incorporar la incertidumbre cuando se analiza o cuando se hace un análisis de costo-beneficio, es decir, estimar un análisis costo-beneficio en forma probabilística. Comparado con otro tipo de situaciones, en el caso de reducción de riesgo de desastre va a ser importante incorporar esta incertidumbre. Es importante aclarar que cuando hablamos de incertidumbre no solo nos referimos a la incertidumbre del desastre o del peligro que ocurre en el futuro, sino que también existe incertidumbre en relación a los parámetros o a la información que estamos utilizando para hacer el análisis costo-beneficio. Es decir, en muchos casos tenemos que utilizar datos de comunidades vecinas, ¿cierto? O datos históricos, y obviamente cuando interpolamos información de una localidad a otra, estamos haciendo supuestos sobre la información. La información no es precisa, existe incertidumbre sobre los datos y por lo tanto hay que incorporarlos. Esta idea de que un tamaño no calza con todos, lógicamente se refiere al hecho de que en muchos casos vamos a tener que hacer supuestos importantes cuando tratamos de hacer un análisis de costo-beneficio en reducción de riesgo de desastre en forma exitosa. En esos casos hay que tomar perspectivas holísticas, es decir, tener que hacer supuestos muy generales que probablemente no se aplican de manera precisa en una determinada localidad, pero que en general son razonables. Es decir, cuando hacemos este tipo de supuestos gruesos sobre comunidades específicas, tenemos que asumir que hay un margen de error, y ese margen de error, por supuesto, tiene también incertidumbre. Entonces hay incertidumbre en función al peligro que se está modelando, hay incertidumbre en relación a la información que se está utilizando, también incertidumbre respecto a los costos o los beneficios que vamos a estimar. También existe incertidumbre en relación al modelo que estamos usando, ¿no? Para predecir, por ejemplo, los desastres o simplemente para modelar la dinámica de los costos y beneficios en el futuro. Entonces, existen diferentes fuentes de incertidumbre y todas estas deberían ser incorporadas en el análisis, ¿no? Sobre todo cuando, como dijimos, tenemos incertidumbre en términos de la precisión en una determinada localidad o el largo plazo que estamos asumiendo en el caso de costos y beneficios hacia el futuro. Un punto importante también que implica una diferencia entre un análisis costo-beneficio tradicional y el análisis costo-beneficio aplicado al caso de reducción de riesgos de desastre es que los eventos peligrosos podrían no ocurrir. Esto es común en realidad también a análisis de costos-beneficios que se hacen sobre sistemas de prevención, ¿no? Cuando uno hace prevención, como en el caso de reducción de riesgos de desastre, por ejemplo, podría ocurrir que se hace la inversión hoy
pero el evento que se está tratando de prevenir no ocurre, ¿no? O el evento, digamos, cuyos daños podrían ocurrir si es que se manifiesta, no ocurre. Entonces, esta requiere nuevamente una estimación probabilística porque podría no ocurrir el evento a pesar de que la inversión se está realizando hoy en día. Es decir, existe certeza sobre la inversión de hoy. Hoy día se construye un dique, hoy día se toman medidas para reducir el efecto de un desastre en el futuro. Es decir, con certeza hoy se hace una inversión, pero con incertidumbre los beneficios de esta inversión podrían no verse en el futuro. Entonces, a diferencia de un análisis tradicional de análisis costo-beneficio, el valor de las inversiones, es decir, el beneficio potencial futuro de estas inversiones en reducción de riesgos de desastres, son difíciles de definir. Eso es importante, tomar en cuenta que el costo, que es básicamente el costo de invertir hoy en día en reducción de riesgos de desastre, tiene certeza, no tiene incertidumbre, pero el beneficio, que es evitar un mayor desastre, una mayor pérdida económica o una mayor pérdida de vida en el futuro, ese beneficio futuro es incierto, podría inclusive no ocurrir, y en ese escenario habría una inversión sin ningún, o sea, con un costo positivo y sin ningún beneficio futuro. Eso es importante considerar. Existe también otra característica que es peculiar al análisis de reducción de riesgo de desastre, y es que la calidad del análisis costo-beneficio declina cuando nos movemos a escalas de espacio y escalas de tiempo. Es decir, por ejemplo, si uno hace una estimación a nivel local, un proyecto local, entonces tendremos mucha precisión a nivel de espacio, ¿cierto? Pero si queremos extender esto a nivel regional o a nivel de un país, entonces perdemos la calidad de la información. En la medida que es más difícil capturar todas las características de un país, por ejemplo, en un modelo HASUS o un OCAPRA, esto implicaría tener información precisa sobre toda la infraestructura en el país. Y obviamente, cuando nos movemos a ese nivel de escala, perdemos precisión. Y lo mismo ocurre cuando nos movemos a la escala del tiempo, ¿cierto? A mayor tiempo, entonces hay también mayor incertidumbre, menor certeza sobre lo que vaya a ocurrir, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno puede predecir que si va a haber o no un huracán en este verano, ¿no? O este año, pero es más difícil prevenir si va a haber o no un huracán en los siguientes 10 años o en los siguientes 100 años. Esto lo podemos ver en este gráfico, en donde tenemos las dos escalas, la escala espacial, digamos, si nos movemos hacia un proyecto local o un proyecto nacional, está en el eje vertical. Por otro lado, la escala del tiempo, ¿no? Si nos movemos a un proyecto que puede ser en el siguiente año o un proyecto que implica los siguientes 10 o 20 años, una inversión, ¿cierto? Que contempla un horizonte de tiempo mayor. En el caso de una escala geográfica más pequeña y un tiempo corto, tenemos el caso de un proyecto local. Y en ese caso el análisis costo-beneficio resulta muy útil porque es muy preciso, ¿no? Tenemos información más precisa sobre la localidad que estamos analizando o el proyecto específico, que puede ser un hospital que estamos reconstruyendo o fortaleciendo, o puede ser una escuela que se está fortaleciendo en términos de infraestructura, o puede ser mejoras en la irrigación para evitar problemas de inundaciones en una determinada localidad, etc. Y eso en el tiempo, es decir, en este año, ¿cierto? Se va a hacer la inversión para, digamos, contrarrestar los efectos de inundaciones en el verano. En esos casos es muy útil porque es muy preciso, pero cuando nos movemos a escalas más altas, un proyecto
de gran escala, por ejemplo, de una represa que ya considera una mayor cantidad de comunidades, o un problema de alarma mundial. Entonces allí ya la escala tanto de espacio como de tiempo son más altas, son mayores, y por lo tanto es mucho más complejo tener datos de la precisión que uno requiere para un análisis costo-beneficio. Por lo tanto, en esas situaciones el análisis costo-beneficio solamente no llega a utilizarse. El análisis costo-beneficio en la reducción de riesgos de desastres. ¿Cuáles son entonces las fortalezas y las limitaciones del análisis? En primer lugar, una de las fortalezas del análisis de costo-beneficio en el caso de reducción de riesgos de desastres es la transparencia. Esa es quizá la fortaleza clave del análisis costo-beneficio. Es que es transparente en las decisiones que se toman. Es un análisis que provee soporte, ¿cierto?, a los tomadores de decisiones en términos de qué costos y qué beneficios se deben utilizar, y proporciona por lo tanto un marco que es coherente y sistemático y nuevamente transparente, ¿no? Uno puede hacer un análisis costo-beneficio, mostrar los supuestos que está tomando, identificar cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, y mostrar cuál es el monto en dólares que están detrás de cada línea de costo de beneficio. Obviamente, cuando hablamos de transparencia, nos referimos no a que la información necesariamente es transparente, sino que el marco de decisión es transparente, ¿no? Esto pues, es distinto tomar una decisión basada en análisis costo-beneficio que tomar una decisión, digamos, basado en análisis puramente cualitativo, ¿no? En donde, digamos, basado solamente en la opinión de expertos, se dice, ¿no?, construir este dique es bueno. Es poco transparente, ¿cierto?, cuando se toma la opinión de expertos, digamos, sin una justificación adecuada de la decisión, mientras que en el análisis costo-beneficio es más fácil justificar esta decisión, es más fácil brindar lo que está detrás de esta decisión. Pero eso es importante y lo vamos a mencionar después en el proceso de comunicación, que el análisis costo-beneficio puede ser también una caja negra, ¿cierto? Una caja negra en donde obviamente uno reporta un indicador de costo-beneficio y dice, bueno, este proyecto es más costo-beneficioso que este otro. Y digamos, lo que está detrás de esa decisión puede ser totalmente oscuro. Y eso ocurre definitivamente en muchos casos, oscuro en la medida de qué tipo de supuestos se utilizaron. En muchos casos, por ejemplo, tendenciosamente se pueden evitar ciertos costos para beneficiar el proyecto, ¿cierto? Se pueden omitir ciertos costos, no se identifican costos claves, o se pueden omitir beneficios con el propósito de, de reducir la probabilidad de que se implemente un proyecto. Es decir, el análisis costo-beneficio no está libre de un problema de transparencia en información, ¿okay? Puede ser una caja negra. Por lo tanto, es importante que en el proceso de comunicación sea transparente, ¿cierto?, en términos de qué costos y qué beneficios se han identificado, por qué se han identificado y cómo se han estimado. Muchas veces, ustedes seguramente son conscientes de ellos, la transparencia puede reducirse, puede opacarse detrás del tecnicismo, ¿no? Detrás de, digamos, conceptos técnicos muy sofisticados. A veces se ponen un poco con la intención de reducir la transparencia, ¿no?, y convertir el proceso de decisión en una caja negra. Entonces eso es importante evitar. Otra importante fortaleza es en términos de políticas, ¿no? Muchos tomadores de decisiones de gobierno encuentran en el análisis costo-beneficio una herramienta útil para evaluar la eficiencia económica de diferentes inversiones alternativas.
y definitivamente es una herramienta dominante en la formulación de inversiones y políticas en los Estados Unidos, sobre todo en infraestructura, ¿no? En las decisiones de construir un determinado puente, una determinada autopista, o de escuelas, o en las decisiones de, por ejemplo, medidas de seguridad para automóviles, ¿no? Si el tipo de resistencia que debe tener un automóvil en el caso de accidentes, o incluso en términos de medio ambiente y contaminación, cuáles son los niveles de contaminación aceptables. Detrás de todos estos análisis se incluye el análisis costo-beneficio. Es una herramienta nuevamente usada intensivamente en los Estados Unidos en el caso de infraestructura y activos. Es sin embargo muy limitada en el caso de salud, por ejemplo. Mientras que en el Reino Unido el análisis costo-beneficio o análisis costo-efectividad se utiliza bastante para tomas de decisiones de salud, de tecnologías de salud. Entonces, el punto es una herramienta que se está utilizando, se utiliza intensivamente en diferentes sectores, en algunos sectores más que en otros, en algunos países más que en otros, pero la tendencia es a utilizarse y a tomar decisiones que finalmente ayudan al gobierno a encontrar soluciones que permiten una asignación más eficiente de los recursos públicos. ¿Cuáles son entonces las principales limitaciones del análisis costo-beneficio cuando se aplican en la reducción de riesgo de desastre? En primer lugar está el tema de la distribución de los costos y los beneficios en la sociedad. Es decir, hay una pobre comprensión de los costos y los beneficios y de cómo estos se distribuyen en la sociedad. Y eso tiene que ver con el hecho de que el análisis costo-beneficio es un instrumento, es una herramienta para determinar qué inversión es más eficiente desde un punto de vista social, desde un punto de vista de toda la sociedad en conjunto. Es decir, el proceso calcula el máximo bienestar o beneficio agregado, ¿cierto?, de todos los individuos en una sociedad y no incluye ningún tipo de efecto distributivo. Es decir, podemos tener una inversión que es muy eficiente desde el punto de vista del análisis costo-beneficio, desde el punto de vista económico, pero distribuye, ¿cierto?, los beneficios de una manera muy desigual. Es decir, podría incluso beneficiar más al grupo socioeconómico mayor, digamos, ¿no?, un grupo socioeconómico A o B, y menos al nivel socioeconómico D o E. Sin embargo, eso no interesa cuando se hace un análisis costo-beneficio, porque nuevamente el análisis costo-beneficio se enfoca en la eficiencia de una inversión y no en la distribución de la inversión. Eso es un punto muy importante. Entonces, esa es una gran limitación, obviamente, porque sabemos que cuando uno discute en la reducción de riesgo de desastre, es importante de alguna forma proveer una protección a las comunidades más pobres, ¿cierto? Porque sabemos que esta protección en términos de beneficios también tiene repercusiones en reducción de riesgos, en reducción de las consecuencias de un desastre. ¿Okay? Entonces esa es una limitación importante. Sin embargo, es posible, ¿cierto?, complementar el análisis costo-beneficio con un análisis de distribución. Es decir, hacer un análisis adicional, incorporar herramientas adicionales en el análisis costo-beneficio. Es decir, el análisis costo-beneficio solo proporciona una parte de la información necesaria para la reducción de riesgos de desastre. Es decir, ofrece las preferencias de la sociedad, pero no de grupos específicos de la sociedad. Es decir, la eficiencia económica debe ser un criterio utilizado, pero no el único criterio. Que no debe ser el único criterio para tomar una decisión. Factores como distribución son importantes y otros factores también son relevantes, como por ejemplo el impacto que pueda tener en otros sectores, es decir, el caso de externalidades, por ejemplo.
Es decir, puede haber una inversión en reducción de riesgo de desastre que no considera las externalidades causadas por la inversión en RRD. Por ejemplo, se puede hacer un proyecto de reducción de inundaciones, ¿okay? Sin embargo, el proyecto tiene repercusiones sobre el medio ambiente que afecta a ciertas comunidades. No incluir esa externalidad, esa consecuencia no contemplada, ¿cierto? No incluir ese efecto en otras personas de la sociedad sería un error, digamos. En algunos casos, el análisis costo-beneficio incorpora estas externalidades, pero en muchos otros no lo hace. Y entonces es importante, nuevamente, considerar que el análisis costo-beneficio no debe ser la única herramienta, sino que debe contemplarse como una de las herramientas para tomar decisiones, ¿okay? No como la única, sino que debe ser parte de un proceso de toma de decisiones, que incluya también aspectos sociales, aspectos distributivos, ¿cierto? Económicos, culturales, etc. Ahora bien, si hacemos un análisis costo-beneficio en el caso de reducción de riesgo de desastres, hay ciertos factores que uno debería enfatizar, ¿cierto? Ciertos factores que uno debería contemplar necesariamente. En primer lugar, hay que definir los objetivos que uno quiere alcanzar cuando hace el análisis costo-beneficio. Estos pueden ser objetivos sociales, económicos, de medio ambiente. En segundo lugar, hay que determinar cuáles son los pasos que uno va a seguir para estimar los riesgos y considerar las complejidades que implica estimar estos riesgos. Y el tercer paso es, finalmente, la identificación del proyecto y la especificación del proyecto, ¿no? Que esto implica hacer el proyecto en sí mismo y la evaluación del proyecto. ¿Okay? Entonces, en esta primera diapositiva, sobre esta sección, vamos a hablar sobre los objetivos que uno debe considerar cuando hace un análisis costo-beneficio. Y estos son tres: pueden ser objetivos sociales, pueden ser objetivos económicos o pueden ser objetivos de medio ambiente. En términos de factores sociales nos estamos refiriendo al capital social, ¿no? Que son estas relaciones y conexiones sociales dentro de comunidades que tienen beneficios productivos. Y es sabido que frente a desastres naturales mucho de este capital social es afectado. Por lo tanto, tiene efectos indirectos, ¿cierto? El desastre tiene efectos indirectos en productividad a través de deterioros del capital social. Ejemplos de este tipo de análisis son, por ejemplo, el proyecto MOSE, el módulo experimental electromagnético, que es un proyecto que protege la vida y el patrimonio cultural en Venecia. Otro ejemplo es el de las barreras del Tames, que pretenden bloquear tormentas y altas mareas que tienen un efecto en la infraestructura vulnerable cultural y obviamente protección de la vida. Es decir, aquí el tema de patrimonio cultural es relevante porque el patrimonio cultural tiene un impacto en el capital social y este podría ser el objetivo de un análisis costo-beneficio. Si ese es el objetivo, entonces esa es la dirección que debería tomar este análisis. Otro objetivo del análisis costo-beneficio podría centrarse en el aspecto económico. Obviamente, este es el más claro. Los componentes de la sociedad que generalmente son vistos con valor económico o material se conocen como capital económico, ¿no? Y ejemplos de capital económico son infraestructura, por ejemplo, en carreteras, electricidad, edificios, casas, etc. Esto es importante cuantificar, cómo van a ser los impactos en la infraestructura económica y actividades existentes después de un desastre, cómo se debe mantener el desarrollo económico en forma más eficaz a través de inversiones proactivas en resiliencia, por ejemplo. Estas son cuestiones, preguntas que uno debe tomar en cuenta cuando hace un análisis costo-beneficio. Finalmente, otro objetivo podría ser un objetivo de medio ambiente. Y aquí nos referimos al capital ambiental,
que se refiere a los atributos del medio natural que apoyan la productividad de la comunidad. Obviamente el capital ambiental es un capital valioso porque tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Pero además obviamente tiene un valor económico significativo, en algunos casos es más evidente que en otros. Ejemplos, por ejemplo, la calidad del agua, la productividad del suelo, la calidad del aire, la biodiversidad y los hábitats naturales, ¿no? Los primeros, calidad de agua, productividad del suelo, etc., tienen impactos inmediatos y claros, mientras que la biodiversidad y los hábitats naturales tienen impactos más indirectos. Un ejemplo estético del capital ambiental podrían ser las Islas Galápagos, ¿cierto? Que tienen un impacto en términos de ecosistemas y biodiversidad. En muchos casos es difícil cuantificar esto en términos de un análisis costo-beneficio, pero es importante tomarlo en cuenta y es importante reconocer, tanto para el capital social como el económico o el de medio ambiente, reconocer, identificar el impacto y eventualmente, si no es posible cuantificarlo, simplemente reconocerlo, ¿no? Reconocerlo, poner algún tipo de estimado de cuál sería el impacto y la consecuencia si hay un deterioro en este tipo de capital. Otra perspectiva es preguntar qué es vulnerable a un peligro, que a su vez podría tener un impacto en el capital ambiental. El daño a las instalaciones de contención del reactor nuclear en Japón, por ejemplo, y el tsunami, son ejemplos claros sobre la vulnerabilidad de este peligro en una determinada zona y en términos de daño ambiental.